Para mí era súper importante hacer esta segunda presentación y la última del año, porque tenía que terminar de decir lo que empecé a decir la anterior vez. Esta es mi 17ª presentación desde que he empezado este camino un poco extraño de primero escribir y después dar conferencias. Y poco a poco eso se ha ido conformando en un camino que recién estoy descubriendo por qué estoy tomando este camino. Y lo que voy a hacer es simplemente a ustedes compartirles lo que yo estoy viviendo, porque algo que he aprendido en estas presentaciones es que yo no tengo absolutamente nada que enseñar, solamente puedo compartir. Y lo que ya depende de cada uno de ustedes es si toman lo que yo estoy diciendo de una manera que les pueda ser útil. Gracias a Paolo Handar, gracias por el local. Después de esta presentación va a venir Cristina Sankis, que no sé si ustedes la han conocido, de la Orquesta Filarmónica Cruceña, de Santa Cruz. Ella es la concertina. La otra vez nos ha hecho una linda obra. A ver, cuando empecé estas charlas, hay aquí un par de personas que estuvieron en la primera, que son Peter Elsner y Beth, que estuvieron, y también Ronnie, que está acá, hola Ronnie, que estuvieron en la primera presentación que hice. Esa primera presentación, como no sabía de qué hablar, obviamente hablé de mí, ¿no? ¿De qué más iba a hablar? Pero después me di cuenta de que solamente estaba hablando de mí, ¿no? Pero lo hice porque era el único tema que tenía. Lo hice 2 veces aquí en Santa Cruz y 1 vez en La Paz. En La Paz fueron todos mis cursos, mis primos, todo, y fue bueno. Lo lindo de eso es de que pude deshacerme un poco de mi historia. Como que la conté, y la conté porque tenía primero la memoria de poderla contar y las ganas de contar. Y además que no estaba con una tristeza encima ni nada, estaba con las ganas de contar mi historia para dejarla en récord, ¿ok? Después de contar esa mi historia, hice otras entrevistas, otras conferencias que fueron sobre los retos. ¿Por qué hice esa conferencia de los retos? Porque yo estaba pasando por una etapa de retos. Porque las cosas no me estaban funcionando bien. Estaba con cuestionamientos, no sabía si el camino que estaba tomando era bueno o era malo, y tenía que hacer algo para sacarme eso de encima. Entonces, ¿qué hice? Junté todo el material que tenía en una semana que me dio COVID, y despaché y hice una conferencia sobre los retos. Los 10 retos de la vida, que ya no me acuerdo cuáles eran, pero me los saqué de encima. Lo importante era sacarme de encima los retos. Eso ha sido el año pasado. Este año intenté hacer una cosa en enero, pésimo mes para hacer conferencias, y después intenté en septiembre, en la época de la Expo Cruz, peor. Ninguna de las 2 veces me resultó. Pero creo que tal vez ha sido bueno porque todavía no sabía bien de qué iba a hacer. Y recién en estos últimos meses se me aclaró de qué podía ser la conferencia. Y esta conferencia que empecé en La Paz, en el Teatro Doña Albina, se trata sobre los cuestionamientos que tengo. Para que ustedes vean un poco, primero soy yo, fuera yo. Después mis retos, fuera retos. Y ahora mis cuestionamientos, que los estoy compartiendo con ustedes. Y esos cuestionamientos, ¿cómo han surgido? Por lo que yo he empezado a escribir. Historias de familias, no las historias personales, las historias de familias. ¿Por qué las historias de familias? Porque
me he dado cuenta de que cuando escuchas a los diferentes miembros de las familias contar un hecho, te lo cuentan de formas diferentes. Digamos, depende de la personalidad de quien te lo cuente, depende de su edad, depende de su posición, depende si han habido líos o no han habido líos dentro de la familia. Y ahí yo me di cuenta de que las familias tienen, de que uno como persona tiene tiene como una visión o una imagen de cómo es la familia de uno. Y me di cuenta de que esa imagen a veces no es la correcta. En realidad a veces no hay imágenes correctas, no hay una versión correcta. Y eso es un poco desestabilizante, porque si lo que tú crees que es tu familia, de tu papá, tu mamá, tus abuelos, no es la correcta, entonces ¿cuál es? Y de ahí también me puse a pensar sobre otras cosas que parece que son, pero que no son. Por ejemplo, lo que nos dice nuestra religión, que generalmente es católica, como es en Latinoamérica, lo que nos dice nuestra sociedad, que nos impone ciertos límites, que son culturales, que cuando los comparas con lo que pasa en otras sociedades, no es así. Lo que te imponen tus círculos sociales, lo que te impone tu pareja y lo que te impones tú como persona. Son como seis conceptos o seis barreras que ahora se ha denominado los lados de un cubo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo he pensado? Que la parte de abajo es, o sea, digamos que estoy en un cubo ahora, la parte de abajo es la parte de la familia, de dónde provenimos. La parte de atrás es lo que no vemos, que es la religión. La parte de adelante es la sociedad, que es lo que está frente nuestro. A un lado están nuestros parceiros, que esa palabra en portugués me encanta, porque parceiro significa desde tus hermanos, tus socios, tus compañeros de deporte, tus colegas de trabajo, todos tus parceiros. Al otro lado están tus parejas, que incluye tus exparejas, también, tus ex. Y arriba, sosteniendo todo eso, está la percepción de quién eres tú. ¿Ok? Ahora, estos lados pueden, como yo lo pensé, estos lados pueden ser muy fijos y los podemos pensar que son inamovibles, dependiendo de nuestra capacidad de cuestionamiento y dependiendo también de nuestro concepto de lo que es el mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Esto de la ley del mínimo esfuerzo lo aprendí de un ingeniero que me dijo que el agua se va por el lado donde menos esfuerzo tenga que hacer. ¿O qué es la ley del mínimo esfuerzo? Pero eso también nos incluye a nosotros. Si es que nosotros aceptamos sin cuestionar lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dice nuestra religión, por comodidad, lo que nos dicen nuestros amigos y lo que nos dice nuestra pareja, sin cuestionar, porque no queremos hacer ningún esfuerzo, ese cubo se va a mantener firme. Y por ahí nosotros estamos contentos con cómo estamos. Bien rodeados, bien protegidos. Pero eso no es como yo soy. Yo tiendo a cuestionar todo y a moverme por todos lados. Y ahora que me he dado cuenta de que hay esos lados, empiezo pues a machucarlos, ¿no? Empiezo a pegar acá, a pegar allá. Y es así que yo pensé de que este cubo podría hacerse redondo. Que bueno, no redondo, podría hacerse esférico, porque tenemos que son de 3 dimensiones. Podría serse esférico. De ahí viene el título de Desechar, que la vida es un cubo redondo. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer redondo. O puedes hacer incluso que esos lados se vayan diluyendo. A ver, veamos por el lado de las familias. Empezaremos por la parte de abajo. En las familias, como les decía, he visto de que hay diferentes versiones
de que la tradición familiar no es siempre la que la conocemos. He visto casos donde hermanos no sabían lo que había pasado con los padres, que eso lo sabían solamente los hermanos mayores, no los menores, o sabían los hermanos que han estado junto con la madre o el padre en un momento y los hermanos, los otros no estaban presentes. He visto casos donde en parejas divorciadas el hijo o hija solamente sabe la versión del padre o madre con quien ha vivido, no sabe la otra versión. Y me he dado cuenta también de que hay similitudes entre las personas y las familias. La mayor similitud que he visto es que las personas, nosotros bloqueamos lo que no contamos, lo que nos es un poco doloroso, lo que nos trae tristezas. Y eso yo lo he visto, porque cuando iba a entrevistar a la gente para que me cuente sus historias, no me contaban algunas cosas. Y cuando yo volvía y les decía, oye, aquí tengo una laguna en lo que tú me has contado, de repente me daba cuenta de que no me habían contado algunas cosas, o me enteraba por otro lado. En las familias pasa lo mismo. No te cuentan cosas porque eso tiene un efecto en la unidad familiar, es una amenaza a la unidad familiar, esos son los tabús familiares. Yo lo he visto también en mi propia familia, que hay ciertas cosas que no las he podido contar, porque todavía había gente que sufría por algo que había pasado en el pasado. Sobre esto de dónde venimos, también hay otra cosa. Tú te vas hacia el lado de tus abuelos y te vas enterando de cómo tus abuelos han criado a tus padres. Y gracias a eso es que te puedes dar cuenta de por qué tus padres son como son. A mí me ha pasado cuando empecé a hacer la historia de mi madre, de la abuela de mi madre, que es una señora Manuela Ibáñez Velasco, aquí en Santa Cruz. Por primera vez pude visualizar a mi madre de niña, cuando venía desde La Paz a Santa Cruz, y llegando a Santa Cruz se quitaba los zapatos y se trepaba al árbol del patio de su abuelo, que quedaba ahí cerca de la plaza. El hecho de que pude visualizar a mi madre de niña ha sido todo un descubrimiento, porque para mí mi madre pues era mi madre, pues era la persona mayor que estaba ahí, pero nunca la visualicé como una niña. Y también pude visualizar a mi padre cuando hice la historia de los Grisi, como un joven que se quedó en Bolivia y sus padres se volvieron a Italia. Y pude ver también toda la historia de mi padre con mis tíos. Y les digo, ha sido todo un descubrimiento, porque no lo sabes, no sabes realmente cómo son tus padres. Y no sabes tampoco cómo son tus abuelos, cómo se han criado. Entonces te empiezas a preguntar, bueno, ¿y entonces yo de dónde vengo? Y puedes irte mucho más hacia atrás, te puedes tomar incluso exámenes de ADN y vas descubriendo porcentajes de grupos étnicos que tú no tienes la más mínima idea que los tenías. Entonces realmente no sabes. Y de ahí, si es que quieres hacer las cosas un poco más, te quieres ir un poco más por las nubes, puedes ver tus vidas pasadas, peor todavía. Pero ahí sí que no tienes idea. Entonces realmente, ¿quién eres? No sabes quién eres. Tienes una percepción más o menos de quién eres, pero de dónde provienes, pero realmente no sabes. Eso en cuanto a la parte de la familia. Después nos vamos a la parte de la religión. Y fue también un poco un descubrimiento, un cuestionamiento. Cuando era niño, eso les debe pasar a todos ustedes, era todo súper fácil, ¿no? Todo era en español, comuniones, matrimonios, María, José, Navidades, todo era en español y solamente había una versión de la Biblia que tú conocías, que era la que siempre leían en la misa, y todo era mucho más sencillo. Pero de ahí empiezas a ver, si eres curioso, obviamente, si sales un poquito de tu zona de confort, empiezas a ver, por ejemplo, una película que es Jesus Christ Superstar, que se deben acordar. Esa película, además de que tiene una hermosa música, cuenta la historia cuenta esa historia desde el punto de vista de Judas. Que Judas dice, ¿por qué tengo que ser yo el que tiene que hacer esto con Jesús? O sea, es parte de tu plan. ¿Y por qué?
Y de ahí te pones a pensar, bueno, ¿qué pasa si es que esto se lo cuenta desde otros puntos de vista, desde el punto de vista de Herodes o desde el punto de vista de Pilatos? ¿Por qué siempre tiene que haber un punto de vista que es el que nos da la Biblia, que es un punto de vista un poco impersonal? Pueden haber otros puntos de vista. Investigas un poco más y te das cuenta de que hay también otros evangelios, los evangelios apócrifos, que son los evangelios que no han sido incluidos en la Biblia, que son más o menos de la misma época, y no sé cuál ha sido el mecanismo por el cual algunos escritos han sido incluidos en la Biblia y otros no. No lo sé, y tampoco me quiero meter demasiado porque tengo muchas cosas que hacer, que investigar en profundidad. Y de ahí también te das cuenta de que en el porcentaje de cuántas personas son cristianas en el mundo, eso lo pueden ver en internet, 33% del mundo sigue las enseñanzas de Jesús, en cualquiera de sus versiones, hay N versiones, que además se pelean entre ellos. 33%, quiere decir que 67% no considera a Jesús como el Hijo de Dios. Un 22% que son musulmanes lo consideran como un profeta. Después tienes un 12% que son hindús, que no tienen nada que ver con nuestra religión, y solamente un 0,2% que son judíos. Son 16 millones de personas, nada más que 16 millones de personas de judíos en el mundo. Entonces te preguntas, bueno, cuando te dicen la palabra es la palabra y siempre te hablan de la palabra que es la única palabra, pues no es la única palabra. ¿Es eso bueno o es malo? Pues no lo sé. Cuando empieza a investigar, el problema con investigar y con cuestionarte es que tienes que tener un poco la capacidad de poder manejar información sin que te deshaga por adentro. Y la forma como yo he podido navegar por esas aguas, especialmente a las religiosas, es que yo estoy convencido, o sea, yo soy católico, y cuando hace un mes fui a una mezquita en el Centro Islámico Boliviano. Hablé con la gente de allá porque quería conocerlos, nunca había hablado con musulmanes preguntándoles sobre su religión, y les pedí si podía entrar a una mezquita y me dijeron que ok, que entro, me quité los zapatos y entré y estuve ahí cuando ellos estaban rezando. Y son manifestaciones religiosas que tiene cada una de estas personas, que no son diferentes a las nuestras. Y me preguntaron, ¿y usted usted cree en las enseñanzas de Mahoma? Le digo, no sé, tengo que aprenderlas, pero seguro que son lindas enseñanzas, pero yo soy católico. Respeto la religión, todas las religiones, pero soy católico. Es la forma como me he podido manejar en cuanto a la religión y también en cuanto a la familia. Provengo de esta familia, tengo estos hermanos, tengo estos padres, los quiero y esa es mi familia. No tengo por qué cuestionar nada más. Pero sé que hay más. ¿Ok? En la parte de la religión hay algo que no es de cuestionar, sino es algo que yo lo repito muchas veces. Cuando rezo el Padre Nuestro, bueno, en las noches que lo rezo siempre, trato más de agradecer y no pedir, simplemente agradecer por el día. Y el agradecimiento es súper liberador. Cuando pides, más bien te ata. Cuando agradeces, te libera. Y hay una frase en el Padre Nuestro que yo la repito con mucha fuerza. Es la frase que dice, y líbranos del mal. Y esto yo lo hago y les digo a ustedes por qué lo repito tanto, porque a medida que voy ampliando mis círculos, me puedo encontrar con malas vibras, me puedo encontrar con gente que se disfraza de algo y que no es lo que parece ser. No sé si a ustedes le han pasado, a mí me ha pasado, que me han engañado en temas laborales, y hay personas.
hace unos años conocí a un taxista que estaba en shorts y le pregunté si iba a ir a jugar fútbol, y me dijo no, que iba a ir a jugar tenis. Y le digo, discúlpeme, pero ¿cómo está para ir a jugar tenis? Y él me dijo que sí, que lo que había pasado, me contó su historia. Esto me pasa muy frecuentemente, la gente me cuenta su historia naturalmente, debe ser porque yo soy muy curioso y le sigo diciendo ¿y por qué, y por qué, y por qué? Lo que le pasó a él fue de que su padre falleció, su mamá heredó un montón de plata, vino un primo que le dijo que tenía unas construcciones, pusieron toda su plata ahí y resultó que el primo era un estafador. Y lo que él me dijo es de que los estafadores no tienen alma. Y eso yo lo amplío un poco, no son solamente los estafadores de plata, los estafadores de sentimientos también pasa. Los estafadores de sentimientos son los que te engañan, te hacen creer que los quiere, lo que sea, y de repente se van y no les importa si te quedas destrozado. A eso me refiero con y líbranos de mal, líbranos de esas personas, porque a veces no nos damos cuenta. Esto en la parte de religión. Hay mucho más. Algo que yo no voy a hacer a medida que voy ampliando mi círculo de conocimientos o de riesgos, porque al final es un riesgo, algo que no voy a hacer es pues, discutir sobre qué es correcto o qué no es correcto. Eso es absolutamente imposible. Y nunca voy a discutir con una persona que es experta en su propia religión. No me interesa, porque lo que me interesa es sentir la esencia de la persona, no los conocimientos que vienen de acá, sino la esencia. Y yo estoy convencido de que la esencia que tenemos como seres humanos es exactamente la misma en todos lados del mundo. Y hay otra cosa que me mantiene firme en esto de conocer gente, es mi convicción que somos buenos por naturaleza, que todos los humanos somos buenos por naturaleza. Es una convicción, es una fe, que puedo presentarme con cualquier persona, pero yo sé que hay algo que está ahí que es bueno. No es sujeto a discusión, eso para mí es fe, y ustedes saben que la fe es invisible, y eso para mí es básico. Yo puedo ampliar mi mundo porque estoy convencido de que todos somos buenos, y puedo ampliar mi mundo porque me mantengo firme en quién soy, pero sé que esto puede extenderse mucho más. Eso en la parte de religión. En la parte de la sociedad hay otra cosa que me tiene un poco incómodo. Y esto viene por los grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp porque somos similares a quienes están en esos grupos. En consecuencia, todos nuestros grupos de WhatsApp son más o menos similares. Tienen las mismas opiniones religiosas, las mismas opiniones políticas, las mismas opiniones realmente de todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros somos. Pero es una porción muy chiquita de la sociedad, es muy chiquita. Nosotros no representamos a la sociedad, nuestros grupos tampoco representan a la sociedad, nuestro país tampoco, ni siquiera nuestro referente principal, que es los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene 300 millones de personas, 400 millones de personas, es solamente el 4 o el 5% de la población mundial. Y toda nuestra referencia está basado en lo que dice el 5% de la población mundial. Todas las películas, la música, todo está basado en lo que dice ese 5%. Entonces, te das cuenta de que lo que tú sabes no es pues todo, hay mucho más. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a ver películas de otros lados que sean completamente diferentes a lo que tú piensas? Yo estoy dispuesto a verlas, siempre pensando de que hay más por conocer, de que el mundo es infinitamente grande y yo soy infinitamente minúsculo, porque eso es lo que somos infinitamente minúsculos, no somos nada, y el crecer es crecer de un chiquito a un chiquito más grande, pero seguimos siendo mínimos. Entonces, todos nuestros grupos sociales, nuestra ciudad, nuestra cultura, son
no son referentes en general. Nos vamos a los lados de los parceiros, ¿okay? De nuestros amigos. Pasa exactamente lo mismo. Nuestros amigos nos pueden limitar en cuanto a nuestras aspiraciones. ¿Por qué? Porque ellos están en sus propios cubos. Ellos están pensando de que están cómodos. ¿Para qué vas a hacer algo diferente si estar cómodo es la forma de vivir? Entonces, cuando tú empiezas a decir cosas diferentes, te miran, bueno, está bien, tú con tus rayos. Y te miran, y cuando te miran o te dicen algo que es según ellos, es por tu propio bien, te das cuenta de que eso te está limitando, tienes que romper un poco con eso. Y eso hace que las cosas se hagan difíciles. Eso hace de que te aísles un poco. Eso te pasa no solamente con los amigos, te pasa con tus seres queridos, muy queridos, te pasa con tus compañeros de trabajo, te pasa con todos. Y te puede un poco aislar. La cosa es si estás dispuesto a bancarte el aislamiento por pensar diferente. Yo estoy dispuesto a bancarme el aislamiento y en un momento me he sentido no tanto solo, sino un poco incomprendido. Pero sabía que mi inquietud era más fuerte que mi incomodidad y seguía adelante. Entonces eso pasa con los parceiros, que son los que te limitan. Después tienes al otro lado que son tus parejas. Y hay un concepto acá que me dio una amiga hace mucho tiempo cuando le pregunté a ella cómo diriges el amor. Y ella me dio una respuesta fantástica. Me dijo, tu pregunta está equivocada. El amor, el verdadero amor no se dirige. El verdadero amor se irradia. ¿Entienden el concepto? Porque cuando tú diriges el amor, tú estás esperando que el amor te lo dirijan de vuelta. Y al esperar, esa espera duele. Pero cuando tú crees que el amor, el verdadero amor, es un amor que irradia, es una luz, no esperas nada de nada, nada de nadie. Ese mismo concepto también lo puedes aplicar a tu pareja. Amar sin esperar nada de vuelta, es un poco difícil. Eso significa, y cuando estás en eso, los rompimientos son más fáciles. Porque si digamos estás con una pareja y esa pareja rompe contigo porque quiere irse con alguien más, si tú quieres esa pareja, si realmente la amas, le dices, bueno, que seas feliz. Pero no tienes por qué atarla. Es como atar a un pajarito. No tienes por qué atar a una persona que tú amas. El verdadero amor se irradia. Y ahí viene también el tema de los despechos, ¿no? O sea, ¿para qué tener despecho? ¿Cuántas canciones más le falta a Shakira para terminar de despecharse contra Piqué? No sé, ya van como 4 canciones y creo que sigue. Pero en algún momento tiene que pararla, ¿no? Y no hay para qué. Si realmente quieres a la pareja, bueno, sufres un poco por el rompimiento, pero déjala ir. Porque es ese concepto de la exclusividad es el que te ata, ¿no? Y nos vamos por último a la última parte del cubo, que es la parte de arriba, que es tu percepción. Que tu percepción se basa en todo lo que está abajo. Los 4 vértices que conectan la familia con tu yo se van deshaciendo a medida que vas deshaciendo los lados. Y vas deshaciendo tu familia, tu percepción. Y tu yo interno empieza a desaparecer. Y todo lo que está alrededor empieza a desaparecer. No a desaparecer en sí, sino que se hace menos sólido. Ese es lo que yo veo que es el secreto del crecimiento. Cuestionar y moverte. Ahora, de aquí me voy a lo que quiero hacer para el próximo año, que es un tema un poco complicado. Y me da un poco de susto porque no sé a dónde voy a llegar. Les digo, es la primera vez que lo digo públicamente, pero esto es... me da un poco miedo porque no sé
cuál va a ser el siguiente paso, no sé cuál va a ser el siguiente, los siguientes, no sé, etapas que voy a tener que cumplir, no lo sé. Voy a cambiar un poco de figura geométrica. Una cosa es el cubo, ¿ok? Y otra cosa es la elipse. Se quedan que la elipse, los resortes son elipses, ¿no? Como yo estoy imaginando esto, y esto va a ser un tema para la siguiente charla que la voy a hacer en enero, en febrero, en enero no, en febrero, en marzo, no sé cuándo. O tal vez sí en enero, pero creo que va a ser el próximo año muchas de estas charlas que son gratuitas, que me alimentan a mí también. ¿Cómo yo veo que es el camino espiritual? Que eso es un poco lo que voy a hacer a partir del próximo año. ¿Por qué estoy escogiendo hablar sobre la parte espiritual, que es bastante heavy? Es por una pregunta que me hizo un estudiante en una videoconferencia hace poco. En la ronda me hizo una pregunta que al principio me enojó porque era el típico cliché. ¿Qué va a hacer usted si es que se sabe que mañana se va a morir? ¿No? Es una pregunta cliché. Y mi respuesta fue, ok, ¿a qué hora me voy a morir? Porque pues, me voy a morir a las 4 de la tarde, me duermo una siesta y a las 4 ya estoy muerto, digamos, así no sufro. Una pregunta más válida es, ¿qué pasa si me muero en 6 meses? Eso ya te da un poco de tiempo de planificación. Entonces, un poco me hice esa pregunta, ¿qué pasa si algo me pasa dentro de 6 meses? ¿Voy a poder cumplir con todo lo que quiero hacer? Entonces, es por eso que decidí un poco acelerar esto de abordar este tema de la, de la espiritualidad, que es bien complicado, pero es así como lo estoy imaginando. Cuando eh, naces desde un punto abajo y vas un poco creciendo, como una espiral, ¿ok? Vas creciendo y te vas ampliando, y cuando llegas arriba, no sé, depende qué tan amplia es tu espiral. Y tu espiral son tus conocimientos, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento como persona. Si eres una persona demasiado cómoda, demasiado que te quieres quedar en solamente tu forma de vida, lo que vas a hacer es esa espiral va a ser así chiquito, y vas a llegar arriba, porque en un momento tienes que llegar, y vas a llegar allá, y chiquito, no pasa nada, y puedes vivir feliz así. Si pasas años de años en la misma posición, con el mismo trabajo, con las mismas relaciones trancadas, con lo mismo, todo como está, tu espiral va a subir un poco a tu adolescencia, y cuando llegas a tu edad adulta, se va a quedar dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. De repente te mueres y pum, te vas arriba. Así es como me estoy imaginando la espiritualidad. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el cubo? Como lo estoy imaginando. Que cuando vas subiendo y vas tumbando los lados del cubo, esa espiral se va a ir ampliando más y más y más y más. Y la idea es de que cuando ya me toque morir, que en algún momento me va a tocar morir, no sé cuándo, espero que sea de aquí a 25 años, pero puede ser de aquí a 6 meses. Espero que mi espiral sea amplia, de modo que cuando llegue arriba simplemente sea un pasito. Ese para mí es el crecimiento espiritual. Ese para mí ese es el crecimiento espiritual y espiral. De eso es lo que voy a hablar el próximo año. Voy a terminar esto con un pensamiento que quisiera que lo tengan bien presente. Esto ha surgido por una entrevista que le hice a una amiga que es muy apasionada en todo lo que ella hace. Y el concepto es muy lindo. El concepto es de que cuando naces te dan un bloque de arcilla. El creador te da un bloque de arcilla. Y ese bloque de arcilla lo vas modificando a medida que vives.
y lo vas arreglando y lo vas haciendo como una forma, como una obra de arte. Y ese bloque de arcilla recibe cuando tú pides algo, recibe más y ese bloque de arcilla se hace más grande. Pero cuando tú das algo, recibe el doble, porque al final no eres lo que tienes, eres lo que das. Es un pensamiento de un amigo que se llama Paul Walker, que me encantó. Eres lo que das. Si es que tu obra de arte se hace más grande, es porque tú has dado. Y si esa obra de arte se hace luminosa, es porque tú has cuidado tu propia luz interior. Y no has permitido que nada te apague tu luz interior. Y le has dado luz. Y cuando has recibido golpes de la vida, con el amor que tú das a tu obra de arte, has hecho que esos huecos que tiene por pérdidas o por algo malo que te haya pasado, lo haces también parte de tu obra. Entonces, cuando llega al final de tu vida, lo que haces es presentar ese bloque de arcilla de una forma hermosa, con colores, mucho más grande de lo que originalmente era. Mucho más grande porque has podido dar. Has podido dar amor, has podido dar comprensión, has podido dar de ti. Ese es el concepto que les quiero dar y que se queden con eso. Construyan una hermosa obra de arte con sus vidas y denle de su propio corazón al Creador: esta es mi obra. Y con eso termino. Gracias. Quisiera abrir algún comentario, por favor. Algo que me comentó una persona que hace muchísimo trabajo solidario es que cuando ella enfrenta una situación complicada, ella deja a manos de Dios el resultado. Y eso creo que es la solución. Puedes tener miedo, pero si tú estás convencido de que lo que tú estás haciendo está bien, ese miedo un poco desaparece y simplemente te rindes. Dices lo que sea. El próximo año voy a hacer esto no solamente hablando, pero también voy a poner grupos musicales, lo voy a hacer un poco más entretenido, más divertido. No tengo idea cómo me va a resultar y no sé con qué tipo de público me voy a encontrar. Tengo un poco de miedo de eso, claro que sí. Pero lo hago con la mejor intención y con capacidad de organización, que es la capacidad que yo tengo. Si después me toca entrar a grupos donde tengo que hablar en otro idioma, grupos que son completamente desconocidos para mí y tengo que interactuar con ellos, pues que sea así. Si tengo miedo, claro que voy a tener miedo, pero hay un momento en que tienes que rendir y decir lo que sea. Pero lo que no voy a hacer es quedarme en casa. Lo que no voy a hacer quedarme en casa es quedarme en mi cubo ahí tranquilito y viendo Netflix, vidas ajenas en Netflix. Eso no voy a hacer. Entonces, miedo, sí, pero cuando estás un poco convencido de que lo que estás haciendo está bien, que sea lo que sea. Creo que esa es mi respuesta y no sé si es una respuesta, pero simplemente sigue siendo. Uno de los miedos que yo creo que puedo tener es justamente ese de desestabilizarme, el de ya no saber quién soy, qué soy, y por esa desestabilización caerme en una depresión de no saber de qué se trata todo esto, dónde estoy. Ese es un miedo, y creo que es un miedo mucho más profundo que el miedo de hacer algo diferente, el miedo de cuestionar tanto todo que ya no sabes quién eres.
hay otro miedo más, ahí ya me has hecho recordar. Otro miedo que tengo es, no sé si ustedes han pasado alguna vez por situaciones donde han tenido riesgo de vida. Yo he pasado por tres de esas. Una ha sido en una estampida en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Yo era un estudiante de colegio y por puro curioso me metí a una manifestación. Y a la manifestación le lanzaron gases, perros y todo, y hubo una estampida. En la estampida es impresionante, tu parte animal es increíble cómo funciona. No me importaba ahí pisar bebés, mujeres mayores, no me importaba, lo que me importaba era salvar la vida. Cuando tu parte animal se toma posesión de ti, es increíble. Eso le pasa también a las madres, por ejemplo, cuando atacan a sus hijos. Es otra cosa. A eso le tengo un poco miedo, porque no sabes cuándo se puede disparar algo. Cuando tu vida está en peligro, o cuando la vida de alguien que tú quieres está en peligro, todo lo que tú has pensado, todas tus creencias religiosas, todo se va al cuerno, cuando se trata de sobrevivir. Y la sobrevivencia no es solamente la sobrevivencia física, sino también la sobrevivencia emocional. Cuando crees que hay algo que amenaza tu forma de pensar, y esa tu forma de pensar es tan importante que es tu vida, puedes atacar de forma muy agresiva. A eso le tengo miedo, porque no sé cuándo puede venir, y sé que en algún momento algo puede venir, y les puede venir a todos ustedes también. Sí. Marco, ¿y por qué entras a terreno peligroso? ¿Por qué estás buscando eso? No sé. Si yo voy a Disney World, yo quiero divertirme, no quiero subir a una montaña rusa y sufrir. Para eso no subo. Entonces creo que vos de alguna manera estás queriendo entrar a terreno que sabés que tiene un riesgo y sin embargo estás insistiendo. Cambia de ruta. No lo sé. No lo sé por qué. Y no sé siquiera si es peligroso. Es que no lo sé. Cuando empecé, ¿cómo te puedo explicar esto? Esto es un camino que se me está presentando. Y no sé por qué estoy tomando este camino. No sé por qué se me está presentando este camino. No lo sé. Bien, podría quedarme aquí en mi frate. Mañana tengo un jueves de frate, que a veces voy, a veces no. Tengo mi grupo de fútbol, de tenis, y tengo mis amigos, puedo pasar fantástico con ellos y puedo tener una vida tranquila. Pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Y no sé qué es lo que me va a traer. Lo único que puedo hacer es compartir lo que estoy viviendo. Entonces, estas conferencias que estoy haciendo no es para, como les digo, no es para enseñar nada. Es para simplemente compartir. A ver, el otro día fui a hacer una charla al oncológico. ¿Por qué? Porque se me ha presentado, porque está ahí cerca de un departamento que tengo. Hice la charla con ese grupo de madres y de padres del área pediátrica, y al principio con un miedo, ¿no? Porque no sabía con qué me iba a meter. Pues es gente fantástica, es gente que está luchando por algo que se les ha presentado. Una señora tenía un hijo que nació con síndrome de Down y que después le dio leucemia. La señora le estaba pasando mal, pero era una señora que tiene una vida completamente, digamos, normal, solamente que está sobrecargada porque ella no quiere soltar a nadie la crianza de su hijo ni el cuidado de su hijo, y se superata y se supercarga contra el resto de su familia. Me toca hacer, por ejemplo, una visita a las mujeres policía que trabajan en la FELCC. ¿Cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo hacen para lidiar con el día a día? Viendo tanta violencia, viendo tanta... O sea, ellas son personas también que tienen sus propias vidas, tienen sus propias familias. ¿Cómo hacen? Ayer iba a tener una reunión con los voluntarios bomberos.
que ellos sí han pasado por situaciones muchísimo más extremas que las mías. Y ellos han visto cosas que yo en mi vida vería. ¿Por qué quiero hablar con ellos? No lo sé. Tal vez es algo que se me ha presentado, que quiero brindar bienestar con algo que yo he vivido, con algo que yo conozco. No sé, no sé la verdad a qué me estoy metiendo. ¿Ok? Entonces lo único que puedo hacer es compartirles. El próximo, espero que la próxima conferencia sea un poco más, más alegre, está media tétrica, porque le estoy diciendo qué es lo que me está pasando. Pues así. No explica Peli por qué es, pero se me está presentando y no lo sé por qué. Pero Marco, esa Sí. es una forma de vivir, es una forma en la que uno se siente vivo, justamente cuando tienes retos, cuando tienes cosas que vencer, cuando tienes adrenalina en tu sistema, es cuando uno se siente vivo. Entonces, eso es lo que uno busca, sentirse vivo, y busca esos peligros para que tu cuerpo funcione. ¿Sabes qué es lo increíble con esto? Que mis temas de charla son muchísimo más grandes. Puedo hablar de todo con todos. Es bellísimo, es bellísimo. Antes, hace unos 6 años, cuando trabajaba como financiero, mis temas de charla pues eran muchísimo más limitados. Pero desde que he empezado a salir, a encontrar gente distinta, a vivir cosas, porque no sé si ustedes han leído lo que yo escribo. Lo que yo escribo es no en la parte de las familias, sino en la parte de las personas, lo escribo en primera persona. Y lo escribo poniéndome yo en la piel de esa persona. Y lo vivo así. Y hay historias que yo he escrito que no las puedo leer porque me atraganto. Eso es parte de lo que me ha dado el Camino a Santiago. Qué chistoso que hasta ahora en toda esta charla no me he hablado nada del Camino a Santiago de Compostela, que es una de las cosas que me ha dado el camino. De repente se me abrió, dejé de escuchar historias para sentirlas. Otra cosa que me dio el camino es este tema de que todos somos iguales, todos venimos de un lugar y llegamos al otro lugar. La única diferencia está en el tamaño de nuestras mochilas. Y sobre el tamaño de las mochilas, la forma como yo estoy pensando lidiar con esto es, me encuentro con personas, comparto, me cargo conocimientos y los descargo con ustedes. ¿Qué tal? Los descargo con todo, lo publico y ya es del público, ya no es mío. Y así puedo seguir caminando, sabiendo de que simplemente nada es mío, sabiendo de que soy absolutamente minúsculo, de que todo está al final en manos de Dios y de que tengo fe en que yo puedo seguir adelante con lo que sea que estoy haciendo. Eso es. Sí. ¿Qué pasa si le tenés miedo a la muerte? A ver, cuando estaba haciendo el camino a Santiago de Compostela, una de las cosas que aprendí es que las personas te acompañan por tramos. ¿Ya? Imagínate que estás yendo de un pueblo a otro pueblo, ¿ok? Y hay personas que se juntan contigo por unos tramos y después se van, porque tienen que hacer algo más, o tú también te vas. Pero tú sigues. Te separas, pero sigues en tu propio camino. Y esas personas que se van es posible que se mueran también. Y ahí lo único que yo hago es agradecer por quienes me han acompañado. Hace poco falleció mi mamá, que me ha acompañado desde que me acuerdo, obviamente, desde que nací. Ella falleció de 87, 88 años. Yo solamente puedo estar agradecido con eso, agradecido de que me haya acompañado. Pero yo tengo que seguir mi propio camino. Entonces lo mismo que con el tema de la muerte. Yo estoy ahora acompañando a algunas personas que también están caminando solas, como yo. Si de repente me muero, pues llego de donde vine, que es el Espíritu Grande. Entonces no es tanto la muerte en sí que le tengo miedo,
¿entiendes? No es la muerte en sí. En realidad no le tengo miedo a la muerte, más a las otras cosas, al no hacer, al no cumplir, al abandonar cosas. A eso sí le tengo miedo. A quedarme y achicarme. Y a morirme chiquito en pensamiento y en sentimiento. Porque no es mi forma de ser. Mi forma de ser es avanzar, conocer más, arriesgarse, hacer cosas un poco estúpidas, como irse trotando al aeropuerto Viru a las 12 del mediodía cuando no tenía ni siquiera entrenamiento. Llegaba a las 2 de la tarde y casi me desmayé, apenas toqué el aeropuerto, me desmayé del calor. Hago esas cosas estúpidas. Si me llega la muerte, pues me llega. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? La única cosa es tratar de no sufrir. Eso sí. El sufrimiento propio y el sufrimiento a los que nos rodean. Sí. Más que una pregunta, es una reflexión, digamos, de la charla. Yo creo que lo que recupero de eso es decir, nosotros nos estamos en nuestra edad, en nuestra etapa, cuestionando un poquito nuestro rol en la vida, estamos satisfechos con lo que tenemos, que somos capaces de desafiarnos un poco más a buscar algo más. Es muy fácil quedarnos en el confort que tenemos, pero tal vez uno podría ir un pasito más allá, ya sea en el tema espiritual, ya sea en el tema de dar. Cuando ella pregunta el miedo a la muerte, yo varias veces he preguntado, ¿por qué no le tengo miedo a la muerte? Porque la verdad, yo varias veces me lo he preguntado, incluso dices, hay que tener temor a Dios. Tampoco lo siento. Me pregunto, ¿está bien o está mal? Yo creo que es lo que tiene la gente. Yo creo que tienes temor a la muerte cuando tienes cosas pendientes, cuando tienes una pelea, cuando tienes un rencor, cuando tienes cosas que te han desafiado, que no has logrado. Entonces yo creo que ahí sí viene el temor, ¿no? Un miedo a que te va a agarrar la muerte en un momento en el que has dejado cosas sin cerrar. Sí. Entonces creo que tenemos que pelear por lograr cerrar las cosas para estar tranquilas en el día a día. Y si puedes dar, es maravilloso, porque el dar es el que te enriquece. No necesariamente dar una limosna, una caridad. Muchas veces, y también me lo planteo en el tema de mi padre, mi papá nunca ha hablado de Dios en su vida. Pero creo que es una persona que ha dado muchísimo en su conocimiento. Siempre ha podido dar en su trabajo, en lo que hace. Siempre ha podido dar y transmitir lo que sabía sin pedir nada a cambio. Entonces, creo que va mucho más que solamente la caridad o la fe o este tema, ¿no? También es tu conocimiento, también es tu experiencia de vida. Y eso es bien enriquecedor en la vida del creador. Entonces, yo rescato un poco eso de esta charla. ¿Sabes qué es lo lindo de la edad que tengo? Tengo 58 años. Y todavía soy joven para moverme, pero tengo la suficiente experiencia como para poder contar algo de lo que he vivido. Entonces, y hay algo más. La edad hace que veas las cosas menos blanco y negro, ¿no? Relativizas mucho más fácil. Entonces no todo es tan blanco y negro. Todo es muy, muy relativo, pero hay que verle la belleza a la relatividad. Y a descubrir que el mundo es absolutamente inmenso, es hermoso, está lleno de gente. Ya con eso creo que voy a poder terminar. Hace muchos años, cuando trabajaba en la empresa de turismo, fui a las Lomas de Arena para hacer un tour. Y llevaba una cámara, las cámaras eran digitales, no eran los celulares. Y tomé fotos a la basura, todo lo que veía feo, ¿no? Que no debería estar ahí. Cuando termina el tour, le pregunto a mi sobrino, a Sebastián, que estaba en el tour también, qué fotos había tomado. Él había tomado fotos de pajaritos. Había tomado fotos de pajaritos cuando él estaba tomando fotos de la basura. Fue un golpe enorme porque me hizo notar de que tú ves lo que quieres ver. Y si tú quieres ver lo que nos dan las noticias, esos analistas que se enojan por todo y
y todo lo que es alimento para la prensa roja. Si quieres ver eso, si quieres ver el mundo así, vas a ver el mundo así y vas a creer que todos son así. Pero si ves la parte linda de la gente, hay gente tan linda, tan solidaria aquí en Santa Cruz, hay gente linda en todos lados. Véanlos a ellos, compartan con ellos. Eso va a hacer que su forma de ver la vida sea mucho más alegre. Y compártanlo. No escriban barbaridades en internet, comentarios negativos, no hablen mal de la gente. Hay una parte en la Biblia que dice, que Jesús dice de que te ensucias no porque te entra a ti, sino por lo que sale de ti. Y es así, lo que sale de tu boca se te queda en ti. Si es que hablas mal de alguien, se te queda en ti. Si es que escribes con rabia, se te queda. Traten de que su vida sea lo más ligera posible. Es hermosa la vida, solamente tienen que darse cuenta de que está ahí. ¿Qué tal? He terminado con algo lindo, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias. Ahora sí le digo con Cristina y con algo de violín. Gracias.